Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos solidarios desde Puerto Rico al heroico pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Les habla Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Hoy queremos presentarles un programa especial en dos voces autorizadas para reafirmar la convocatoria al 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba del 9 al 12 de octubre de 2025 en México. Es importante destacar que desde el 2016 no celebramos este tipo de encuentros en la región y por propuesta de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, que se constituyó en medio de la pandemia del COVID en el 2020, se propuso que México fuera sede de este encuentro regional y el pasado 2 de diciembre se hizo pública la convocatoria. Les presentamos el llamado de la Red Continental en la voz del coordinador general de la Red Continental, el compañero argentino Norberto Gagliotti, conocido como Champa, y más adelante el mensaje del presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos el día del lanzamiento público de la convocatoria en la conferencia de prensa del Comité Coordinador. Veamos. Hola. Desde la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, los invitamos a participar del 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba que se realizará el año próximo, del 9 al 12 de octubre en la Ciudad de México. Cuba y las causas justas necesitan de todo tu apoyo para luchar contra el bloqueo, contra la inclusión para que se quite a Cuba de esa lista de estados patrocinadores del terrorismo que condiciona severamente el comercio de Cuba y las transacciones financieras. El bloqueo que afecta la vida cotidiana y perjudica cada vez más al pueblo cubano. Recordemos el memorando de Lester Mallory del 6 de abril de 1960, cuando en ese memorando dirigido al presidente Eisenhower le propone justamente las medidas del bloqueo. Tomar medidas que afecten la vida cotidiana del pueblo, que sufran hambre, desesperación, la caída real del salario, imposibilitar a Cuba del comercio y generar condiciones para que el pueblo se vuelque contra su propia revolución. Es tarea de todos los amigos y amigas solidarios de América Latina y el Caribe reforzar nuestra tarea solidaria. Debemos llegar el 9 de octubre del 2025 a la Ciudad de México, no solamente con las casas y comité de solidaridad con Cuba. Tenemos que invitar a parlamentarios de nuestros países, de nuestras provincias, de nuestras ciudades. Tenemos que invitar a los artistas, a mujeres y hombres de la cultura, a intelectuales, a las juventudes. Tenemos que invitar a todos los brigadistas que participaron durante tantos años en brigadas de trabajo voluntario en Cuba. Tenemos que invitar a intelectuales, a mujeres y hombres de la ciencia, a trabajadores, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los movimientos feministas y de género, a quienes están luchando por la independencia de Puerto Rico, por la independencia de los pueblos del Caribe. Tenemos que invitar a todos los comunicadores, periodistas, influencers, que se llaman ahora para nosotros algo novedoso, ¿no? Pero tenemos también nuestros jóvenes que trabajan en las redes digitales. Tenemos que convocar a todas y a todos, allí en México,
para que se escuche muy, pero muy fuerte el clamor de los solidarios porque se ponga fin al criminal bloqueo, porque se retire a Cuba del listado patrocinador del terrorismo, porque se retire la base yanqui en Guantánamo y en toda América Latina y el Caribe, contra las injerencias de Estados Unidos en nuestros países, por la verdadera libertad de los pueblos. En estos días que conmemoramos y celebramos el triunfo de la batalla de Ayacucho, que es el triunfo de la soberanía de Sudamérica, de la verdadera lucha por la independencia de nuestros pueblos, aquella gesta del mariscal Sucre, tenemos que reforzarla, sostenerla. América es para nosotros, los latinoamericanos y caribeños, Estados Unidos para Estados Unidos y Canadá para Canadá. No le pertenecemos a ningún otro Estado, no necesitamos la intromisión de nadie, por la autodeterminación de los pueblos, por la soberanía, por la verdadera independencia, por la dignidad, por la justicia social, por la inclusión de todas y todos en este mundo. Por eso somos solidarios con Cuba, con la Revolución Cubana, y los esperamos a todas y a todos, sumando, como decía la canción de Daniel Biglietti, el uruguayo. Hay que sumar de a uno, de a dos, no pensemos en las multitudes. Llevemos a un amigo, llevemos a un artista, llevemos a un intelectual, llevemos a un religioso que lucha por las causas justas. Que una gota, con ser poco, con otras se hace aguacero. Chao. Buenos días. Hoy es 2 de diciembre. Para los cubanos, esta fecha es símbolo de heroicidad, patriotismo, libertad, y es otra fecha que nos une a México. Un día como hoy, en 1956, después de partir de Tuxpan, en el estado de Veracruz, Fidel Castro, al mando de 82 valerosos hombres, desembarcó en Playa Las Coloradas, zona oriental del país. Todos tenían un objetivo muy claro: la liberación definitiva de Cuba, propósito que hicieron realidad con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del año 1959. La epopeya del yate Granma entrelaza la historia de Cuba y México. A 68 años de aquella hazaña, recordamos al comandante en jefe Fidel Castro Ruz y también la entrañable amistad construida con su amigo mexicano Antonio del Conde El Cuate. Sirva este espacio para homenajear a los protagonistas de esta proeza revolucionaria que definitivamente cambió la historia en nuestro país a favor de las mayorías olvidadas y excluidas por gobiernos de turno serviles al imperialismo norteamericano. Llegue a todos el saludo desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Nos satisface esta mañana, junto al embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Costa, y los amigos del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, participar ante la prensa mexicana y cubana en el lanzamiento de la convocatoria al 9º Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Solidaridad con Cuba, que tendrá lugar del 9 al 12 de octubre del año 2025 en Ciudad México. Desde el 1 de enero del año 1959 a la fecha, las diferentes administraciones de Estados Unidos se han empeñado en destruir a la Revolución Cubana. Tengamos en cuenta que este 9º Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, para la fecha de su realización, tendrá lugar en un escenario mucho más complejo que el actual. Para entonces, el presidente entrante Donald Trump, acompañado de nefastos odiadores, habrá posiblemente recrudecido aún más las medidas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Debemos proponernos que el encuentro sea una contribución real para enfrentar la actual ofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo norteamericano en la búsqueda de la más amplia unidad posible de las fuerzas de izquierda en la región, fortaleciendo la solidaridad militante por Cuba y por las causas justas que defienden nuestros pueblos. Busquemos nuevas vías para articular y globalizar la solidaridad, atemperadas a los actuales escenarios
en nuestra América y en el orbe. Durante el actual año hemos tenido el honor de participar en los encuentros continentales africanos de la región Asia-Pacífico y en el europeo. Este último celebrado recientemente en París, Francia, donde conocimos de la intención de algunos amigos en acompañarnos en el 9º encuentro continental. Igualmente, sabemos del interés de amigos de Canadá y de Estados Unidos en hacerse presentes para la ocasión. Estaremos cerrando el 9º encuentro latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba en Ciudad de México en el marco del aniversario 65 del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, un importante ciclo de encuentros continentales para el periodo 2024-2025, eventos de gran importancia al constituir espacios colectivos de articulación para el fortalecimiento del trabajo solidario por Cuba frente a la hostilidad de las administraciones norteamericanas. El 9º encuentro continental nos permitirá encontrar nuevas formas para unirnos, articularnos y acordar propuestas contundentes en la lucha contra el bloqueo y la injusta inclusión de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Fortalecer la solidaridad económica con nuestro país, denunciar las campañas desinformativas y guerra mediática contra la isla, al tiempo de trabajar por la coordinación e integración solidaria latinoamericana y caribeña. En este sentido, y como fortaleza de esta región, existe la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, instrumento de articulación político-solidaria, la cual constituye una fortaleza para el accionar del movimiento. Bajo un diálogo solidario, con singular intercambio cultural, trabajaremos en la coordinación de estrategias en defensa de la Revolución Cubana que nos compulsen al necesario fortalecimiento de nuestros espacios, de un frente común para fortalecer la resistencia y la unidad latinoamericana y caribeña en apoyo a la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Concluyo, no sin antes agradecer al movimiento latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba la solidaridad recibida en apoyo a la reciente contingencia energética y ante los embates de los huracanes Óscar y Rafael y los sismos que afectaron las provincias de Granma y Santiago de Cuba. Estamos seguros de que la cita continental que tendrá lugar en México el próximo año será un nuevo éxito del movimiento continental de solidaridad con Cuba. Juntos venceremos, articulados y unidos solidariamente por Cuba y por las causas justas de nuestros pueblos. Viva la amistad y la solidaridad entre Cuba y México. Muchas gracias. Hemos llegado así al final de este programa. La cita continental en el 2025 será en México, donde demostraremos que los pueblos jamás serán vencidos. ¡Hasta luego!